Hola, soy Raquel. Hoy veganamente voy a preparar hash brown o lo que viene siendo tortitas de patata. Para hacerlos simplemente vamos a necesitar unas patatas, sal, pimienta negra, ajo en polvo y cebolla en polvo. Pelamos las patatas. Ahora cogemos un rallador y por la parte más gruesa rallamos las patatas. Ahora estrujamos bien para que salga la mayor cantidad de agua posible. ¿Veis cómo va saliendo? Y una cosita, suscribiros antes de que se os olvide. Llegados a este punto, hay gente que mete las patatas en agua para quitarles el exceso de almidón y hay otras personas que las ponen en un paño de cocina y las estrujan más aún para que se queden más secas. Yo lo he probado y la verdad es que no me gusta más de la manera que lo voy a hacer porque así se quedan pegaditas las tortitas, si no me parece que se sueltan demasiado las tiras de patata y no se forman bien. Así que yo la voy a hacer como a mí me gusta. Así que ahora simplemente le ponemos la sal al gusto, un poquito de ajo en polvo, también le podéis poner cebolla rallada si queréis. Y esta es la receta básica, luego aquí estaría bien experimentar y ir incorporándole cosillas. Y pimienta negra. Y ahora simplemente lo integramos todo y ya nos vamos a la sartén para hacer las tortitas o los hash brown. Y ahora formamos las tortitas. Cogemos una porción, aplastamos con las manos, que queden, bueno, redondeadas dentro de lo posible y a la sartén. Les llegue el aceite a todas. Las aplastamos y nada, cuando estén doraditas por un lado le damos la vuelta y que se acaben de hacer por el otro. Los bordes, como veis, ya se están poniendo dorados, así que le vamos a dar la vuelta. ¿Veis? Las dejamos un poquito más por el otro lado y ya las tenemos listas. Pues esto ya está. Unas tortitas de patata que quedan bien, yo creo que con casi todo. Y a mí se me ha ocurrido para la presentación acompañarlo con un revuelto de tofu y espárragos. La receta del revuelto tengo ya el vídeo subido, así que os dejaré por ahí abajo el enlace para que veáis cómo lo preparo. Y bueno, un plato redondo. Veganízate. Otra receta fácil, rápida y resultona. Una receta que queda muy bien con casi todo, o con todo diría yo, porque ya veis, yo la voy a acompañar con este revuelto de tofu y espárragos, pero quedaría también muy bien con un paté vegetal o con un poco de queso untado por encima, con una soja texturizada, en fin, eso ya es cosa vuestra. Los ingredientes de esta receta abajo, como siempre, en la descripción del vídeo, donde también vais a encontrar los enlaces a mis redes sociales, que bueno, me gustaría que también me dejaréis comentarios por ahí. También os voy a dejar el enlace a la receta del revuelto de tofu, para que veáis cómo lo hago, que queda muy rico. Nada más, si os ha gustado la receta, dejadme un like, suscribiros, por favor, que a mí me vendría muy bien, me hacéis un favor muy grande, no cuesta nada, es gratis y se hace en un momentito. Dándole aquí a la teclita de abajo. También le podéis dar a la campanita para que no os perdáis ninguna de estas recetas, que ya veis que fáciles y que ricas son.
compartir con todo el mundo, porque cuantos más seamos mejor. Muchísimas gracias por visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!